Ser cobarde es lo más barato que hay en la vida y lo más mediocre. Hay dos maneras de llegar a un psiquiatra o a un psiquiátrico, una por chantaje emocional y otra directamente contra tu voluntad. Si vences el chantaje y la presión social, te exponen a un estrés insoportable. Para cuando llegues al psiquiátrico ya estarás en plena disociación o estrés traumático. Este estrés, estos chantajes y estas presiones no te las inventas tú por ser débil o sensible. Te las facilitan los inquisidores del siglo XXI, que creen que si escuchan o hacen aprecio de un libre pensador, sus mundos y sus castillos en el aire peligran. ¿Y cómo no van a peligrar si niegan la evidencia de que padres están entregando a sus hijos por pensar y obrar diferente a ellos? Ahora, no tienen ningún problema en transexualizarles y vestirles como mujeres o en que sean drogados o traficantes luego. En eso no ven requerimiento para tratar con los psiquiatras la salud de los pequeños. Y es que los enfermos son esos padres, esas mafias que venden a los suyos. Si la psiquiatría comprendiera el alma, la podría sanar. Pero lo que hace es sedar, nada más. Dejar a la gente como sombra de sí mismos. ¿Y cómo va a saber nada del alma si no se comunica con el paciente, si la vida del paciente no le importa lo más mínimo? Y más que nada porque puede llegar a empatizar o simpatizar con él y no quiere eso. Ni el psiquiatra ni la sociedad quieren saber nada de la lucha interna del individuo que sedan, porque es una lucha humana y universal y por lo tanto contagiosa y motivante. Nada quieren saber porque esas armas de lucha, sociedad y arpías y pécoras psiquiatras las entregaron a las primeras de cambio. Durante y después del tratamiento y los fármacos te esperan toda la gama de parásitos y aprovechados que te puedas imaginar. Si te permiten trabajar apenas tendrás la remuneración de sentirte útil, mientras que las empresas que te den el trabajo se forrarán a tu costa. Tendrás que poner una sonrisa también para las arpías de turno que te saquen a pasear con otros rotos como tú y te permitan hacer esa vida social. Segregación sociomental satánica que te quiere hacer remitirte a conversar más que nada con otros sedados. Cuando la mente se inspira y se despierta conversando con fluidez u oyendo frases fluidas y lúcidas que un sedado no puede tener y disfrutar porque no le dejan con los sedantes. Si el psiquiatra te pregunta cómo estás, sabes que es mera formalidad. Si le dices lo que percibe, que es lo mismo que percibe él, pero sin tener la capacidad de admitirlo y procesarlo, puede aumentarte la sedación y tirar por la borda tu sueño de recuperación. Si te fías de los opresores que te entregan a ellos, no te atreverás ni a contarles de tus síntomas. A mí me ocurrió que quería protestarle al psiquiatra acerca de los calcetines, de que no podía meterme en los calcetines por la rigidez que me provocaban los medicamentos, y mi familia me insistía en que no le dijera eso, que eso era una tontería. Y al final se lo dije y el psiquiatra me dijo que le contara con confianza aquellos síntomas y que había hecho bien en contárselo. Claro está. O sea que si te guías por los que te entregan a ellos, que son tus opresores, no te atreves ni a contarles los síntomas. La relación superstición, religión, psiquiatría es clara y manifiesta. Bastaría ver el alto porcentaje de casos con esas relaciones. A los creyentes nos tocó antes, a los ateos les está tocando ahora. Pero vos, en los grandes medios, una vez vencida esa enfermedad inducida, con un caso entre 1.000.000, vencida la esquizofrenia presunta y sus causas manifiestas, voz no nos darán. No pueden dar lugar a que inspiremos a otros. A continuación, hablo sobre mi caso. Voy a pedir un trabajo, ya casado, hace unos meses, a la Asociación Gitana, a la Fundación Secretariado Gitano, más con la motivación de aportar y motivar para que mi etnia, la más analfabeta de Europa, estudie, tenga educación y aprenda, que por darme buena vida económica. Mis poderes son mi título de secundaria, mi selectividad aprobada, mi griego del primer trimestre en la universidad aprobado casi sin ir a clase, amén de unos 10 libros escritos en un plazo de 3 años.
no está nada mal para no haber tenido ninguna referencia de ninguna clase de estudios reglados acabados en mi familia, y casi ninguna noticia de lo mismo en la comunidad gitana de Linares. Si esto se hizo con una mente insana, como me dice algún detractor desesperado, ¿qué no hubiera hecho con una mente sana? Las sospechas sobre mi salud mental las puede sostener ya a estas alturas solo un retrasado mental envidioso del que habría uno de compadecerse. Yo lo que sé es que mi Mashiach y la Torá, haciéndome distinguir el bien del mal, fue lo que abrió mis capacidades de manera exponencial. Bien, pues en la fundación del secretariado gitano apenas trabajan gitanos, ni trabajarán, porque los gitanos se conforman a mendigarle a los no gitanos por hacer un trabajo de integración social al que están obligados y por el cual cobran un buen salario. Los no gitanos, por su parte, tampoco se quieren mover de ahí, así que promocionan el Día del Gitano y otras memeces y se encargan de dejar las cosas como están. Racismo, analfabetismo, machismo, fanatismo religioso, los jóvenes eligiendo entre cárcel, la cuneta o bailarle al señorito, etc. Tienen órdenes los trabajadores no gitanos de no inmiscuirse en los asuntos gitanos. La excusa será respeto cultural, supongo, pero la verdad es que la labor de estos listos es ayudar al pueblo gitano sin querer saber nada de él. Yo sí podría ayudar a mi pueblo porque conozco sus problemas y me importan, pero teniendo suficientes estudios y la preparación para ello, no me dejan porque les condiciona un papel que pretende reflejar mis valías o minusvalías. Así siguen viviendo a costillas y a expensas de la ignorancia de mi pueblo, que de ser por ello sería perpetua. Bien, si gracias a mi Redentor Yahshua HaMashiach tengo una mente vigorosa y brillante forjada en la adversidad, ¿por qué he de seguir recibiendo una ayuda del Estado? Pues porque los prejuicios de muchos de ustedes deciden servir a esta situación. Algunos de ustedes siempre me tendrían miedo, me oirían y se taparían los oídos. Siempre me tendrían por débil o atormentado o maldito, pero yo no tengo nada que ustedes no tengan. No tengo más rareza que querer elevarme y evolucionar con ustedes al lado, y sin tener que recibir nada que venga de sus honrados trabajos, por supuesto. No tengo más extrañezas que llegar a las reflexiones a las que llega todo ser humano pensante con interés en la vida y en sus semejantes. Si se ve que los asesinos, los pedófilos o los violentos drogadictos pasan y salen del psiquiátrico o sus tratamientos, se conoce que el psiquiátrico y sus fármacos no sanan a nadie. Y no solamente no sanan a nadie, sino que además degrada a los convalecientes durmiendo sus mentes y los estigmatizan socialmente de por vida. La sanidad mental nunca va a ser la inconsciencia, sino el ámbito de la conciencia. La mente despierta no es mala, lo malo es la mente en somnolencia y sedación, y pesadillas causadas porque nada es más dañino que el miedo al dolor, que el miedo al daño. El miedo al daño es peor que el daño y puede durar toda la vida. Como reza el predicador, no hay peor hombre que aquel que se atormenta a sí mismo. ¿Con qué? Con la envidia al virtuoso, con la avaricia de desear solo estar con los que parece que tienen la sartén por el mango y reparten las suertes. Se están equivocando, se están fallando a sí mismos. El hombre malo es quien vuelve el rostro a un semejante y se congracia con los opresores. Entonces hay de dos. Una, que pensemos que si los sedados o tratados con fármacos psiquiátricos matan o rompen en odio después de ser tratados, sea porque deben ser sedados con más fuerza, preventivamente, claro, con lo cual el escenario es de más sedación mundial. Y la otra es que lleguemos a la conclusión, mirando cómo los sedados están por todas partes, que todos no podemos estar locos o haber estado locos. Más lógico es pensar que los dioses de bata blanca, a los que se rinden los inquisidores ilustrados o los analfabetos, sean efectivamente los locos de atar, los abusones, y que entre unos y otros deberían indemnizarnos por denigrar nuestra libertad de conciencia. El problema es que, estando todo el mundo en conflicto interno y habiendo pasado por depresiones de todo tipo
y recurrido por chantaje, por inducción o por la fuerza al tratamiento psiquiátrico antes o después, nadie quiere reconocerlo porque tienen más miedo que vergüenza. Bajo mi cuenta y riesgo, mi motivación en la vida no es conformarme a las ayudas de un Estado, máxime cuando vienen de honrados contribuyentes, que no quiere escucharme y me invalida a mí y a lo más granado y pensante del mundo. No hay persona más acabada que aquella que se da lástima a sí misma y por eso huye del problema. Yo no huyo, yo lo afronto. Con el arma de la palabra pondré de rodillas a la Congregación Cristiana Evangélica Filadelfia, que me llevaron al límite de mis fuerzas, exorcizándome, según ellos, 3 días y 3 noches con el apoyo de mi familia y con la voz cantante de un no gitano de Asambleas de Dios y del Ministerio de los Gedeones. Todos pagarán, de una manera u otra. Yo lo que intentaré es que sea en la manera de indemnizarme por daños y perjuicios, por secuestro, por torturas como la privación del sueño, por quemar mis libros y por abuso indirecto sexual. Si a algún abogado se le levanta el alma, contácteme, por favor. El centro psiquiátrico que me ingresó sin preguntar jamás a los que me ingresaron, pastor de Filadelfia incluido, como consta en las actas, sin preguntar por las causas de mi nerviosismo y de mi bordeo por el estado catatónico, como también está registrado, habrán de indemnizarme también a su tiempo. No hubiera tenido que hilar muy fino la clínica psiquiátrica no hubiera tenido que hilar muy fino para dar con que la raíz del problema era la superstición religiosa, viendo a esos analfabetos llevarme en esas condiciones. Mi psiquiatra, por ahora no damos nombres, nunca sostuvo ninguna conversación conmigo superior a 3 minutos en las revisiones, que aún así costaron un pastizal a mis ignorantes padres. A su tiempo deberán enfrentar estas denuncias, aclararlas, desmentirlas si pueden o reintentar sedarme, algo a lo que ni mi familia, ni la Congregación Evangélica Gitana Filadelfia, ni muchos de ustedes pondrían nunca objeción. Si además consiguieran que dejara de recibir la ayuda del Estado, se burlarían de un servidor con el estrépito de las hienas, claro está. Pero no creo que sea el caso. Antes bien, este vídeo llegará a otro guerrero, puede que hasta alguien con un buen sentido de la oportunidad que no tenga siquiera fuertes convicciones, y entonces arreglaremos cuentas. Los primeros informes son de mayo de 2004 y en ellos mi familia quiso convencer al psiquiátrico de que nunca colaboré con ellos, con mi familia, lo que hubiera inhabilitado e imposibilitado la paga que recibí una vez el Estado y la Seguridad Social comprobó mis 10 años de cotizaciones. Si se destruyeran de parte de la clínica o de mi temerosa familia estos informes, yo poseo el acta de decreto de paga por minusvalía. Así que piensen bien los pasos que van a dar a partir de ahora. De no estar presente yo a la hora de terminar estos procesos, con estas querellas contra la denominación gitana evangélica Filadelfia, denominación cristiana evangélica Filadelfia, gitano, reconocida como secta por el Vaticano, y de no llegar a término las tramitaciones y resoluciones legales, o en caso de no encontrarme en pleno uso de mis facultades, las indemnizaciones acordadas pasarían en su plena cuantía a mi esposa, que haría uso de lo recibido conforme a sus discreciones personales e individuales. Mi motivación, más que económica, es por y para servir de inspiración a muchos otros. Si no presentamos antes estas denuncias fue porque no podíamos hacerlo en mi lugar natal, pues los implicados, familiares muchos y otros de mi misma etnia, la gitana, que es un fuerte grupo de presión, nos sitiaban y chantajeaban emocionalmente. Incluso contactamos con abogados de Linares para este tema y recibimos silencio por respuesta por el temor que se tiene allí a estas sordas tártaras. Las editoriales españolas declinaron también venganzas literarias noveladas de estas agresiones. Ahora estamos en disposición de dar todos los nombres de los implicados en la besanía religiosa. Al día de hoy llevo más de 2 años felizmente casado, vivo fuera de mi querida España y tuve que dejar a mi madre en manos de los fantoches del evangelismo gitano. Tengo más motivación que nunca, no paro de escribir, de enseñar lecturas de vida,
de grabar vídeos y de dejar un legado de virtud y talento a la posteridad. Jamás he tenido un antecedente policial. Con 25 años era un jovencito delgado que jugaba mucho al baloncesto y que, si se metió en la iglesia de sus padres después de testimoniar el racismo y el desinterés por la vida ajena que todos tenían en la familia, lo hizo porque de verdad quería llegar a Dios. Se abalanzaron sobre mí porque, ya estresado y hostigado por la jauría mentalmente, dije ser Dios. En mis vídeos y enseñanzas he demostrado que todos podemos llegar a serlo, y que eso no es un mensaje diferente al que siempre se dio. Mermado por las sedaciones, nada más volver del psiquiátrico, vi una obra de teatro en la iglesia del Templo de Linares, la iglesia de mi familia. En la obra salía un chico con una máscara de diablo que desfilaba para afuera después de su interpretación. Mi hermano mayor, Valentín Amador Gallardo, que fue de los primeros en prestarse para mi secuestro y abuso, pataleaba al actor con el rostro desencajado, sudoroso y sonriente. Él era el sano y yo el loco. Todo lo que he hecho lo he hecho en el poder de Yahshua HaMashiach, poder ante el que todo dominio y principado opresor tendrá que claudicar más pronto que tarde. Se les saluda desde la liberación.